noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está
pena que soy como vos y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. ¿Cómo le va, gente? Acá estamos, comenzando un poquitito más tarde hoy. Ahí estoy con una operación abierta todavía. La estoy tratando de ir cerrando de a poquito. Así que bueno, ahí estamos, gente. Como siempre, todos los días de lunes a viernes. Hay veces que un poquito más tarde. Tratamos de comenzar 30, 40 minutos antes de la sesión de Nueva York, ¿sí? Estamos dentro en este momento de lo que queda de Londres y obviamente a minutos de la sesión de Nueva York. Así que bueno, vamos a ver un poquito en esta horita que vamos a estar, un poquito de lo que son los pares, lo que son las cripto, lo que es los índices, el oro. Así que bueno, veremos si hoy encontramos o no, el tesoro para hacer alguna operación. Vamos a ver si vemos algún backtesting. Vamos a ver un poquito, seguramente algún bot que voy a estar presentando la próxima semana que se llama Buscaminas, ¿sí? Va a buscar la explosión, ¿sí?, del profit, ¿sí? Vamos a ver, obviamente. Después vamos a hacer algún videito con respecto a ese bot Buscaminas. Bien, bueno, gente, vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin. Vamos rapidito, acá tenemos una gráfica limpia. Ahora vamos a agregar de fondo los Picassos, ¿sí? ¿Se acuerdan los Picassos, los que están siempre? Bueno, los Picassos son las estructuras que venimos marcando. Velas diarias, acá vamos de vuelta. Vamos a ver este cuadro de Monet en vivo. Ahí estamos, bien, no se asusten. Ahí estamos viendo, son obviamente zonas que venimos marcando día a día, mes a mes, semana a semana, donde va quedando este hermoso, ¿no?, impresionismo acá de Monet, gente. Vamos a ver un poquito de las últimas velas diarias. Nos metemos dentro. Bien, gente, acá estamos, obviamente, fin de semana y lo que corresponde al... bueno, el viernes fue un rechazo, no te digo impresionante, pero llegó, le faltó muy poquito el rechazo. Lo quiero ver compitiendo con el oro a los rechazos, ¿no? Le digo yo por experiencia, muchachos. Ahí está el oro. Bien, zona de resistencia, ya estamos ahí arriba. Vamos a ver, está como un imán, ¿no? Es un imán, es un flip donde por ahora está en zona de resistencia. Veremos si pasa hacia la próxima zona, la zona que está por encima de esta resistencia, para apoyarse en ese piso que está ahí arriba. Vamos a ver qué pasa. Si por ahora viene retesteando, viene con ganas de romper, pero obviamente
está haciendo estos retrocesos y esta compresión en velas diarias. Vamos a ver estas últimas velitas desde el viernes, sábado, domingo, lunes y martes, ¿sí? Son todas velas chiquitas donde hay un retroceso, un descanso. Veremos si lo que son tanto la oferta o la demanda, ¿no? Lo que estamos viendo allá arriba y las mechas que está dejando acá, que las podemos ir marcando. Igualmente estamos dentro de una compresión, pero estamos viendo, a ver, vamos a marcar un poquito, solamente las mechitas de las últimas velas. Ahí está, las últimas dos. Aprovecho a agarrar también parte de lo que es la del jueves. Ahí estamos, ¿sí? Obviamente rechazos acá, rechazos arriba sobre todo. Trató de llegar a la zona, no llegó por muy poquito, ¿no? A los 38.500 casi la mecha del viernes, ¿sí? Pero dijo, acá vengo, y tocó y devolvió, ¿no? Obviamente vamos a ver hoy qué hacemos. Una vela muy chiquita, un doji, nos metemos dentro de esa vela y vamos a ir viendo la estructura de las próximas velas que están a la izquierda, ¿no? Lo que es la estadística del pasado. Así que nos vamos dentro de estas velitas, vamos a sacar estas zonas de las horarias. El dólar matero tomando mate, gente, tomando mate en La Paz. Un tema de dividido, ¿no? Yo estoy acá en mi país, no es La Paz. Bien, vamos a ver, ajustamos un poquito. ¿Esto qué es? Todas zonas, miren, todo lo que ven acá son todas zonas que hemos marcado día a día, semanas anteriores, donde tratamos de ir proyectando, ¿no? Vamos a hacer una zonita interesante dentro de la compresión diaria, en la horaria. Acá podemos ver las velitas, ¿vieron esas velitas que estábamos viendo? Que eran 3 velitas diarias con retrocesos y dojis, mechas alcistas y mechas bajitas, highs y lows. Bueno, acá estamos dentro, en una incubadora comprimida. Vamos a ver si hoy el precio, no sé, veremos, decide reventar hacia algún lado. Vamos a ver que ojalá que venga a retestear la zona de la resistencia. Pero, como les digo, hay una zona muy interesante acá abajo donde está el huesito, lo vamos a poner ahí, que puede venir también, obviamente. Es saludable los retrocesos. Vos sabés que cuando sube y sube y sube, agarrate, porque en algún momento cae, y cuando cae muchas veces cae, ¿no?, con ascensor en vez de subiendo por escalera. Sabemos que Bitcoin tiene obviamente tendencias, cuando hace, muy agresivas, ¿sí?, alcistas, pero las bajistas suelen ser igual o multiplicado por 2, ¿sí? Así que bueno, por ahora tenemos zona de consolidación, pero no en el medio de una compresión, en una zona donde hay una resistencia de zonas pasadas, ahí prácticamente por los 38, ¿sí? Vamos a ver si ahí revienta para ir a los 40. Por ahora, velas chiquitas, ¿sí?, tranquilas. Escuchá. Velas de 15, nos vamos con el microscopio del planeta Pepe, gente. Recuerden que estamos en el planeta Pepe, Sin dudarlo más, como el río. Acá estamos, muchachos. Sigo comprimiendo de forma subjetiva, obviamente, para que ustedes vayan viendo algo que trato de explicarlo de una forma general, objetiva, para que puedan entender. Pero es del punto de vista que uno lo va viendo. Después también tenés que ir actualizándote. Estas zonas no sirven toda la vida, sirven por ahora. Y si hay algún rompimiento, hay que ir ajustando y actualizando. Siempre, ¿sí? Si no, no sirve. Y bueno, vemos compresiones dentro de otras y estamos viendo unos fractales interesantes para operar acá adentro, ¿sí? Un Pepe rechazo acá abajo, un Pepe rechazo acá arriba, ¿sí? Así que interesante por ahora la compresión, no hay nada para seguir tendencias por ahora. Sí, obviamente, si vamos a verlas de un minuto para hacer un scalping duro y puro, como solemos hacer, como los videos, ¿vieron el video del fin de semana? ¿Vieron la alta llanta? Una de las tantas técnicas metidas ahí adentro para operar, obviamente, tratando de operar, sí, en un minuto y en el oro, que te parten dos. Pero bueno, tenés que saber ahí, ¿no? Tranquilo, sí, tranquilo, no se me amontonen a las velas, le decís, viste, muchas veces hay una sola que va a recorrer la información de todas las que están a la izquierda, ¿sí? Porque te hace 2 kilómetros de pip. Por eso tienen que tener cuidado con lo que he explicado en otros videos, con las fallas, con los clímax, obviamente con las trampitas, bueno, con todo lo que tenga que ser acumulaciones y distribuciones, pero que en este caso en el oro son muy manipulados, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Bitcoin por ahora. Me quedé con el oro, ¿no? Porque tengo una operación ahí, vamos a ver cómo la cerramos hoy. Está bien, no está mal, pero la podría haber cerrado antes. La gula hace que por un pip más
te quedes media hora más y el scalping se te convierta en un intradía hermoso e interesante. Bien, igual ya está asegurada la muchacha, pero bueno, vamos a ver qué vemos acá, gente. Sensación obviamente de rompimientos de altos y bajos hacia arriba. Empieza a ser una sensación de doble, triple piso, podemos llamar si tomamos este último toque. Vela de 1 minuto, obviamente. Dentro de estas velas vamos a segundos, pero ya no nos sirve. Pero el que hace scalping sabemos que esto que está acá lo puede formar, este paralelo que hay acá, este espejo de este lado, lo puede llegar a hacer de este otro lado, ¿sí? Obviamente también puede ir para arriba porque va respetando 1, 2, 3 bajos, ¿sí? Pero sabemos que está haciendo en este momento un retroceso de pocas velitas que vienen hacia la baja, donde ya rompió un bajo en esta temporalidad. Es lo mismo para otras temporalidades, ¿no? Rompió un bajo. Se está apoyando con un pullback acá, interesante. Así que vamos a ver si se va para arriba para seguir lo que es la tendencia mayor, ¿sí? Aunque estemos en una compresión, es la tendencia esta, la que estoy hablando, ¿no? Esta que viene acá hacia arriba. O si decide realmente venir a visitar estas zonas para hacer lo que les decía, ese famoso espejito, ¿no? Donde si lo ponemos de este otro lado, sacamos una foto, es prácticamente lo mismo, puede pasar de este otro lado, ¿sí? Así que bueno, gente, 1 minuto, podemos empezar a ver si rompe este llamado boss, ¿no? Acá esta zonita que está acá, si tomamos, o choch, seguro como lo tomen, si vienen con esta tendencia alcista de la izquierda. Pero bueno, ahí estamos, en un bajo próximamente a romper, pero consolida y a la vez hace una convergencia consolida por esta zona, ¿no? Y a la vez convergencia por una directriz que viene acá, ¿no? Que es esta línea de tendencia donde ya hizo varios toques, 1, 2, 3, 4, puede hacer unos 5, pero también puede ser lo que les digo, que rompa y que me haga el espejo que está a la izquierda, ¿sí? Es lo más probable. Bien, gente, vamos rapidito, son las 10:15 prácticamente acá en mi país. Faltan 1 minutito para 15 minutos. 37.153 Bitcoin, gente. Nos vamos, ¿a dónde? Al índice. Bien, gracias, gente, los que me mandan mensajitos, los que ven los videos que no pueden estar en vivo, se los agradece. Así que bueno, si se sumaran a los vivos los que ven los videos, wow, estaría lindo. Pero bueno, o no pueden, o obviamente están operando, ¿no? Muchas veces si estás operando no te vas a poner a ver un vivo, ¿no? Por eso no estaría mal hacerlo en la sesión de Tokio también. Vamos a ver. Lo vengo amagando diciendo, pero se me complica a mí por horarios donde hago otras cositas interesantes a la noche, como por ejemplo jugar a los jueguitos con la Play. No, se ve muchas actividades, ¿no? Pero bueno, a la noche descanso. Bien, gente, nos vamos al índice un ratito, nos vamos a ver las horarias. Y el dólar matero sigue acá firme, ¿eh? Vamos rapidito. Índice. A ver cómo está, hacia la baja, pero con velas alcistas chiquitas seguramente. Veremos si una sola vela diaria. Olvídense del ruido, ¿no? De esto, ahí ustedes, pero miren lo que es esto, ¿sí? Obviamente vamos a ir, son todas velas diarias, ¿no? Si nos paramos acá, estamos desde el 2 de octubre hacia la baja, pero venimos de una tendencia alcista del 14 de julio, ¿sí? Todo esto acá, todo esto hacia abajo. Vamos a ver si viene a rellenarlo o si ya está en un POC, ¿no? Una zona interesante acá donde, bueno, se nos llenó de información. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver qué hace. Por ahora viene rompiendo bajos, no altos, ¿sí? La intención es darse la vuelta porque amaga, pero no puede, porque obviamente los toros no pueden, los osos sí. En este caso, en esta película que estamos viendo de velas diarias. Vamos a ver si dentro de esta velita podemos encontrar alguna información interesante. Es una vela tranqui, ¿sí? Muy chiquita. Nos vamos a meter dentro de esta velita. Cuando marque esto se nos ve todo el dibujo, ¿eh? No se asusten, no, todavía no. Bien, acá, ¿qué estamos viendo? Rompió, miren acá, podemos tomar, bueno, cuando marque esta zona se nos va a ver todo el Picasso, obviamente lo dejamos al Picasso porque son, ¿no? Buena cábala, venimos trabajando hace más de 1 año y pico, 1 año y un par de meses, operando en vivo todos los días, no solamente esto que estamos viendo ahora, sino que después nos metemos a operar. Hay veces que se da enseguida, hay veces que esperamos un poquito más y hay veces que hacemos muchas o poquitas operaciones, dependiendo, ¿no? Obviamente, esta zona, gente, la rompió, ¿ven?
¿ven? Va hacia abajo, así que vamos a ver si ahora este pullback que está haciendo, que se está devolviendo, es un simple cuerpo que termina en mecha y el cuerpo termina rojo hacia abajo por debajo de esta zona de resistencia en este momento que la está rompiendo. Pero se está devolviendo. Si nos vamos a velas, en este caso, si nos pasamos, miren, acá lo voy a explicar, voy a sacar acá. ¿Ven esta zona que está acá? Bueno, esta zona, acá, esta mechita, la rompió. Podés tomar el cuerpo también. Yo tomo la mecha. Rompió la mecha, ¿sí? Y se devolvió hacia arriba. Por ahora estamos dentro de una sensación de que sigue la tendencia bajista, pero si nos vamos a velas de 1 minuto, estamos dentro de la zona que sería la que sería ya soporte, no la resistencia. Estamos viendo cómo quizás rompió, viene en pullback a apoyarse en esta mecha que va a ser el soporte, ¿sí? Pero si vamos hacia abajo, donde está la mitad del cuerpo, ¿sí? Esa sería la zona que les digo que puede seguir con la tendencia bajista. Por ahora estamos en una tendencia bajista que se ve ya hace un par de días, semanas, y esta velita que no muestra nada de fuerza por ahora es una velita que rompió, ¿sí? Esta zona, este bajo, pero se devolvió hacia arriba. Nos vamos a velas de 15 minutos o de 1 horita para que vean lo que les digo bien. Uy, me fui 1 minuto. Ahí estamos. ¿Ven lo que les digo? Los cuerpitos chiquitos. Ahí estamos. Bien, acá estamos. Esto que estamos viendo acá era lo que les decía, ven, rompió hacia arriba una vela elefante interesante. Si yo lo marcaría esto, pero se nos va a venir todo el dibujo de fondo, pero me entienden, ¿no? Rompió con cuerpo, terminó por debajo, se devolvió hacia arriba, hizo una vela hermosa como para romper este alto, no lo hizo, pero ahora está consolidando. Acá vamos a ver si apoya en este piso, prácticamente ya está apoyada como soporte, o si consolida, o si va hacia siguiendo lo que les decía anteriormente, la tendencia que viene ya hace un par de semanitas atrás, rompiendo bajos, ¿eh? Ahora, por ahora, apoyada en soporte. Bien, nos vamos a velas de 1 minuto o de 5 para ver si hoy podemos buscar algo a favor o en contra del dólar, ¿sí? Bien, 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 bien. Escucha. Vos sabés que cuento hasta 3. 1, 2, 3. A ver si arranca el muchacho. Vamos a darle ahí, vamos a cargarnos. Nos cargamos con buena música, ¿sí? Es el combustible de acá de Planeta Pepe, ¿eh? A ver, ¿vamos a contar de vuelta? Vamos, 1, 2, 3. Bien. Bueno, está haciendo lo que les digo, gente, ¿sí? Se está apoyando en este soporte. El pullback que estamos viendo, que es todo esto que viene así ramificado hacia abajo en forma de consolidación, con forma de descanso. Por ahora viene, apoyó varias veces, no rompió, ¿sí? Recuerden que ya estuvo abajo en la velita diaria, ¿sí? Pero pasa que esa vela diaria se encuentra por encima ahora del low que está a la izquierda, lo que veíamos hace un rato. Vamos a ver si ahora consolida en toda esta zonita para jugar un rato. Ahora, si rompe este alto, nos agarramos, muchachos, porque puede ir al alto que les decía anterior de las velas diarias, ¿sí? Por ahora, consolidación, está descansando, apoyando en un soporte que si lo rompe hacia abajo, sigue la tendencia diaria como venía anteriormente. Obviamente hay que ver más volumen. En este momento quizás se empieza a mover un poquito más el mercado. Veremos. Nos vamos al oro. A ver qué pasa con el muchacho. Vamos al oro rapidito. Qué linda música, che. ¿Estamos? Opa, no se asusten, muchachos, no se asusten, la vela diaria de hoy era lo que yo sabía que tenía que llegar. Pero bueno, para mí se va a dar vuelta, va a venir a tocar acá arriba, tiene que venir. A mí no me conviene, pero va a venir acá arriba, allá, va a venir. Esta arquitectura que estamos viendo de fondo, la vamos a sacar, ¿sí? Vamos a contar hasta 3, ahí está, bien. Vamos a ver esa velita de fondo, la última, la chiquita que estamos ahí viendo. Nos metemos ahí, estamos, bien.
Una vela, obviamente, viene rompiendo, en este caso contrario a la anterior, viene rompiendo no bajos, altos. Va a ir a retestear seguramente esa zona donde ya estuvo acá jugando. Si tocamos un poquito, fíjense en esta zona, ya estamos ahí, a pasitos, ¿sí?, de un nivel más alto. Vamos a ver si también lo rompe. Pero esta vela, la de hoy martes, lo que estamos viendo es una vela que le está costando romper el high de la vela del lunes, ¿sí? Así que bueno, una vela interesante alcista que rompió acá lo que es esta zona acá de resistencia, la hizo así añicos, a la vez como, fíjense en el cuerpo, qué cuerpo lindo, ojalá que se pueda ver todo, acá vamos a marcar todo, a ver, opa. Esto es interesante, gente, para aprender, para ver, acá ven, miren, bueno, ahí lo vemos prácticamente. Todo esto es lo que les decía. Son velas diarias, gente, esto, no es un minuto. Los fractales son iguales, más rápido, más lentos. Pero bueno, acá ven, rompe el alto, vuelve a romperlo acá porque acá llegó, se devolvió con una vela pequeña de retroceso, lo rompió con fuerza. Bueno, la vela que estamos viendo ahora en este momento es una vela roja que se está pasando a doji positivo. Así que bueno, vamos a meternos dentro de esa hermosa velita. No sé si hay fundamentales hoy. Si hay alguno en vivo me avisan, muchachos, bien, vamos a velas de 1 hora. Fíjense en esa velita, vamos a marcarla. Cuando la marque se nos viene, mira, ahí está, los Picasso de fondo. Pero ustedes observen este rectángulo, ¿sí? Ese signo más, ¿sí?, que ahora pasó a positivo. Bueno, la vela diaria es una vela doji en este momento, ¿sí? No podemos decir que es alcista o bajista, por más que esté el color azulcito o rojo. Pero sí, lo que les decía anteriormente, está tratando de hacer una vela bajista, pero por lo que veo, va a llegar acá arriba en algún momento. Tiene que hacer un retroceso, ¿sí? Nos vamos a las velas de 1 hora. Vamos a ver este signo más. A ver qué hace, ¿sí? Escucha. Ahí está, ¿bien? Por acá, me hizo rezongar por acá. Esa vela me ayudó, Yo fui a la venta hoy tempranito y tengo ahí algo todavía. Bien, vamos a ver si no me cerró acá con esta mecha. Veremos. Vamos a ver dentro de las velitas horarias. Fíjense en acá. Esto que marco acá, descanso total, ¿sí? Una planchada total donde hay obviamente manipulaciones. Fíjense en esto, es un esqueleto de un pez espada, ¿sí? Miren. Sin dudarlo más. Ahí está, ¿sí? Se comieron la carne, dejaron el hueso, dejaron las espinas. Por ahora vamos a ver si esta vela baja. Para mí tiene que ir hacia arriba, pero antes tiene que de una u otra forma visitar un poco el Fibonacci, por lo menos del 61.8 o del 38, por lo menos el 38.2 de Fibo, ¿sí? Vamos a ver, de las velitas que estábamos viendo hoy más grandes, ¿sí? Vamos a ver si hoy se despega, ¿sí? Fíjense lo que es esto. Miren, voy a acercarme un poquito más para el que hace scalping, como alta llanta, ¿no? Nos vamos a ir a velas de 5. Observen este rectangulito para hacer, obviamente, ¿qué harían, muchachos? Un Pepe rechazo, ¿no? A ver ahí. Vamos a ajustar acá. Obviamente que el spread que estoy teniendo te carcome, ¿no? Esto es mucho más hacia atrás. ¿Ven? Ahí tenemos consolidaciones, ¿sí? Tenés que ir viendo de agarrar mechitas, de agarrar zonas cuando van fuertes, ¿sí? Buscar la zona más importante para ver qué haces, ¿sí? Por ahora consolidación, ¿sí? Muy parecido al movimiento del mercado en general, ¿sí? Tranquilo. Vamos a ver si despega ahora, ¿sí? Con la sesión de New York. 2014, mirá vos. ¿Qué hacías vos en el 2014? ¿Cuántos añitos tenías? Yo tenía 164, más o menos. De casualidad, bien, esto si lo marcás acá, yo te aseguro. A ver, vamos a ver qué pasa. Un cachito, vamos a ir a velas de 1 minuto. Como el río va hacia el... Pepito rechazo, A ver. Y si rompe, hay otra zona interesante ahí arriba, ¿sí? Pero bueno, bien, gente, consolidaciones, cada tanto alguna vela de volumen, pero la mayoría, fíjense, no resalta el mercado. Por ahora no está interesante por lo menos estas gráficas que estuvimos viendo, ¿sí? Vienen interesantes, pero descansan, ¿sí?
bien, vamos a recorrer un poquito las cripto por arriba también, ¿sí? Bitcoin, bueno, ya vimos que estaba en una zona de resistencia, pero las top 100, por ejemplo, acá en top 100 estamos viendo, miren TIA, gente, 12.9 que venía en caída, obviamente empezó a recuperar un poquito, volumen chico, obviamente, andás a ver si las tías no saben ni eso, lo que son las cripto, ¿no? Están metidas acá. No, hablando en serio, hay un porcentaje chico de pequeñas alcistas, ¿no? Con porcentajes que están por encima del 10, la mayoría de las que se ven, de las positivas, y después el rango en general están entre un 3, un 4% en negativo, ¿sí? Las que más sobresalen en positivo, bueno, puede ser TIA, puede ser FTT, la moneda de gobernanza de FTX, o Lunac, clásica, que cayó un 16%, ahí la tenemos, no me quiero acordar de esta, me trae malos recuerdos hace un año atrás, ¿eh? ¿Se acuerdan? No. Vamos a las de Binance, todo rapidito, gente, ¿eh? Hoy vamos a 2000 por hora, ¿eh? Me pareció muy interesante Terra, gente, Terra Classic USD. La estuvieron viendo en la semana que subió un 200% el fin de semana. Tremendo, así que está para echarle un ojito a esta, Está para echarle un ojito. Está en un retroceso interesante hoy. Y si puede levantar de vuelta, agárrense de las manos, muchachos, Obviamente, averigüen antes. Pero es interesante para meter una fichita a Terra Classic, ¿sí? Bueno, si a alguno le interesa alguna cripto que quieran que veamos en gráfica, me avisan mientras vamos analizando y viendo algún par ahí en el MetaTrader. Vamos a pasar un poquito a lo que es la gráfica MT4 y vamos a ver si hay algún Pepe para saludar, algún Pepito. Escucha, ¿te gusta la música? ¿Te gusta la música clásica? Lo despedimos al dólar matero, gente. Chao, dólar. Mira cómo baila, mirá. A ver, toma un mate. Ay, a ver, abrí los ojos como que... A ver, que hiciste un 100% en una cripto de un día para otro, a ver. ¡Ah! Bien, basta de boludeces. Vamos a la gráfica, gente. Estamos... Fuerza de la moneda, gente. Vamos a ver un poquito las fuerzas, como siempre. Venimos viendo un poquito, a ver qué vemos, qué encontramos acá. Obviamente, recuerden lo que digo siempre: no se casen con la fuerza porque es una sensación nada más, ¿sí? Es algo que viene en el pasado, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Sabemos que River Plate estuvo en la B, pero no quiere decir que va a volver a estar. Puede estar, ¿me entienden? Es algo del pasado, ¿sí? O puede ser que Boca estuvo siempre en la Libertadores y tiene un retroceso en este momento que no va a estar en la Libertadores, ¿me entienden? ¿Sí? Estamos en un retroceso los de Boca y bueno, hay que aguantar que rompa el high para ir a favor de la tendencia y meternos en el grupo de la Libertadores, muchachos, ¿me entendieron? Analizando perfectamente el mercado, ¿sí? Con ustedes, acá estamos. Así que bueno, vamos a ver un poquito la fuerza. Vamos a ver qué podemos encontrar hoy. Recuerden que ya tengo funcionando un bot que debe estar acá, a ver. Epa, ¿dónde está? El Buscamina está acá, mirá, ya me hizo 30, Ese no. Acá, este ya está, ¿sí? Ya cerró una parte. Ahí va, trabajando el muchacho. Este se llama el señor juez. Lo dejamos acá. De fondo un reloj, ¿sí? Bien. Vamos a ampliar estos fideos que se ven de fondo. Ahí estamos. Quédate ahí, hombre. Escucha. Bueno, vamos a ir viendo un poquito la fichita. Podemos ir viendo el CAD como débil. Podemos buscar algo que tenga que ver con la libra, con el euro. Aunque están debiluchos, ¿sí? Seguramente podemos elegir el franco suizo, ¿sí? Pero es un poco panqueque. Al que le interese algo que el spread no sea tan elevado, recuerden que nosotros hacemos scalping, ¿sí? El scalping que hacemos, muchas veces hacemos 100 pip, 80, 20, 30, 5, medio pip, menos 10, ¿sí? Pero es un scalping, ¿sí? Hay veces que se da en el momento y hay veces que no se da en el momento. Tratamos de buscarle la vuelta, ¿sí? Por eso, intradía, que es lo que yo también hago, obviamente, no lo puedo hacer en vivo porque vos imaginate que ahora me meto, digo, bueno, chicos, veo rompimiento, dejamos orden y nos vamos. Hasta el otro día.
y al otro día, si no pasó nada o si pasó, tenés que andar explicando, mostrando videos, ¿sí? Entonces, qué mejor que verlo en vivo, operando en vivo, quemándote las pestañas con algo que va muy peligroso, obviamente. Recuerden que esto no es un consejo de inversión, como dicen los muchachos, la verdad, tengan cuidado. Es simplemente ejemplos para que ustedes estén haciendo algo parecido, ¿no? Que sean autodidactas, está bueno, y que puedan operar defendiéndose en el mercado, como digo, respetando el mercado, y viendo que en scalping sería lo mismo que en intradía, pero acelerado, ¿no? Rápido y furioso. Bien, más difícil, sí, más difícil, sí. Pero ahí estamos, ¿no? No le hacemos chucho. Año y medio operando en vivo todos los días, gente, ¿eh? Todos los días. Bien. Si encuentran un par, me avisan. Si encuentran algún índice o algo interesante para ver, me avisan porque nos analizamos y vemos, ¿eh? Por ahora el CAD débil es lo único que puedo buscar. Hay que ver si ahora, a minutitos, empieza a asumir la pereza que tiene y se pone fuerte, ¿sí? Así que ojo también. Podemos buscar CAD Yen, te estaría cayendo, calculo. O podemos buscar el australiano. Veremos porque está todo tranqui hoy. Está medio raro. Ven que no hay volumen, no hay fuerza. Se nota en el mercado. Así que bueno, estaremos viendo, ¿bien? A ver, ¿por qué tengo en rojo esto? Ah, porque está el bot operando. Bien, lo dejamos ahí tranquilo, al oro. Mirá estas órdenes. ¿Ven estas órdenes? Estos puntitos que están acá, hace 2 minutos, es porque el bot que está acá puesto, que es de fundamentales, me abrió órdenes pendientes que no se activaron, que no la abrieron a mercado, perdón. Pero mira, esto lo tengo que apagar, me tengo que acordar. Pero bueno, no pasó nada, por suerte. Gente, vamos a ver un poquito los mensajes, a ver si hay algún Pepe ahí. Hi. Escuchen de fondo, qué linda canción, ¿eh? Ahora nos vamos a rock pesado, ¿eh? Buena semana para todos, muy buenas semanas. ¿Cómo le va, señor Fabián? Muy buenos días, señor líder. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Y cómo estás esta semana operando? Tranqui, ¿no? Tomando ahí unos mates, un café. ¿Cómo le va, señor Pepe Gatillo? ¿Qué va? ¿Cómo va? Acá andamos nosotros con análisis, no técnico, ¿no? De laboratorio. Por eso ayer no estuvimos y esta semana me parece que tengo otro día más para ir ahí. Vieron que en el planeta Pepe no nos enfermamos nunca. En este tampoco, pero un chequeo de rutina no está mal, ¿no? Cada tanto, eso está bueno. Vamos a seguir, ¿eh? Federico, ¿cómo le va, señor Federico? ¿De dónde sos, genio? Por como escribís debe ser igual que yo, ¿eh? De mis pagos. Vas a perder todo así, no hagas eso. Muy bien, ¿no? Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Cómo le va, señor Cristian? Espero que estés bien, ¿eh? ¿Operaron algo, chicos? Recuerden que no hacemos publicidad. Yo no sé si YouTube sabe que estamos en vivo nosotros en este momento, pero bueno, es como si fuera algo privado. Está bárbaro, somos poquitos. Y obviamente si ustedes conocen gente, me ayudan, me las traen, ¿eh? Compartan, gente, que acá no hacemos publicidad. Solamente subo los videos y bueno, el que se quiere sumar, se suma. Y bueno, y van a encontrar seguramente muchas cosas interesantes, ¿sí? Que les puede servir. Esa es la idea. Las mejores noches de mi vida. Bien, a ver, vamos a buscar algo que tenga que ver con el CAD. A ver acá CAD Yen, si está cayendo. Sí, miren, viene cayendo, pero te come el spread, a ver. Lo que quiero en esta vida es volver el tiempo al primer día. Miren la velita que hizo, no sé si sería de alguna fundamental. A ver. Adiós. Amor. Mi amor, amor de... Bueno, ahí puede hacer un pullback, ¿ven? Puede ser interesante para buscar una venta, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que está justo recolectando la información, vino a darle el beso a la media móvil y se está devolviendo. Pero no quiere decir que tenga que subir, no, ojo. Es interesante, haga un pullback interesante. Vamos a ver si nos vamos a favor del yen. No me gusta mucho operar CAD yen porque no siempre está cayendo, está CAD subiendo. En este caso tendríamos que ir, a ver, vamos a dejarle una orden pendiente acá, chiquita. Se la voy a dejar ahí.
sabiendo que estamos en un piso, ¿sí? Sabiendo que vamos a favor de este retroceso, si tomamos como tendencia esta zona, pero iríamos a favor de esta pequeña caída que viene con esta vela hermosa envolvente, ¿no? Que cubrió parte o prácticamente todo, fíjense acá, todo lo que es las velitas que están atrás, ¿no? Las tapó directamente. Miren acá, les marco un poquito ahí, entre mecha y mecha, vamos para atrás. Todas las velas que ocupó esa. Obviamente hay que ver por qué fue esa vela, si fue de volumen, si fue de noticias, de qué fue, ¿no? Obviamente. Así que bueno, veremos. Por ahora, gente, estamos ahí. Vamos a ver si toca esa velita. Seguramente venga a darle un besito acá a la media. Si se devuelve, tenemos la media móvil acá arriba también, la que está contradiciendo a la que viene abajo. Vamos. En este caso, estamos por romper la tendencia. Veremos si la rompe, iríamos en contra. ¿Sí? En este caso, porque si tomamos la media esta, si ponemos una media más chiquita, fíjense acá. ¿Quieren que vayamos a favor? ¿Vamos a hacer trampa? ¿Quieren que vayamos a favor de la tendencia? Si quieren, ponemos una media de 20 acá y miren, acá vamos a agregar una media. Indicadores. A ver, ¿de qué le pongo? De 34 me gusta. A ver, de 21. A ver ahí. A ver ahí. Pic. Ahí está. Ahí arriba está. ¿La ven? Le vamos a poner un color amarillito. Entonces vamos a favor de la tendencia, ¿sí? Te viene la tendencia mayor acá abajo. No, vamos a ver. Si se va hacia arriba, veremos. En el caso que vaya hacia arriba, es porque está tomando fuerza el CAD. Por ahora el CAD está débil, ¿sí? Acá lo vamos a ver de vuelta, lo vamos a chequear. En todas las temporadas, más que nada en las grandes, porque las chicas puede pasar esto, ¿ven? Ahí empezó a tener fuerza, pero sigue por detrás del Shen, ¿sí? Veremos, si vemos que en un ratito, porque en 30 minutos más me quedo y me voy, gente. Estamos estas semanitas tratando de hacer algo rapidito, como para los chicos que están, los chicos, digo yo, tienen 200 años cada uno, pero bueno, es la forma de, ¿no? Los niños, vamos a ver si se suman a los vivos, pero para no hacer videos de 3 horas. Venimos hace un año con videos de 3 horas todos los días. Fíjate, va a haber 2 horas y media, 3 horas y cuarto, ¿sí? Vamos a frenar un poquito eso, a descansar un poco. Y después seguiremos como siempre, obviamente, con 2 horitas, 3 horitas. Si me alejo, el hielo en tu Mirada me hace sentir que vivo así, en un mar de dudas. Vamos a ir viendo mientras si hay alguna consolidación que sea interesante, ¿no? Cuando te encontré en el antro aquel y algo cambió para siempre, que hablemos por primera vez de nuevo y como locos nos enamoremos, con un beso transportarnos hasta hoy y con ese amor decir amor. No sabía la letra, ¿eh? Ahí está, al revés. Y ahora decía Dios, ¿viste? mi amor, amor de mí. Bien, lindo tema, lindo tema, pero vamos a poner un poco más de... ¿Le gustan los piojos? Sí, lo tengo a mano, por eso vamos a ir viendo. Vamos a ir bajando un poquito esta música. Vamos bajando despacito y vamos a buscar algo mientras. Ya estamos en el mercado, gente, ¿sí? Vamos a ir viendo mientras... a ver qué les puedo regalar acá que no complique los videos, ¿no? Obviamente. A ver acá. Vamos a tirar un poquito Ciro. Acá tenemos Ciro. Miren qué lindas canciones para que disfruten, ¿eh? Esa está buena, pero es muy tranqui. Vamos a tirarle con el farolito primero. Desde lejos no se ve para ustedes, gente. Escuchá, ¿eh? Si te gusta esta canción, te conectaste al planeta Pepe. Escuchá. De fondo, la muchachada. En vivo. Desde lejos no se ve. Bien, vamos a ver mientras. Bueno, desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Esta otra técnica que tengo para mostrarles, ya van a ver. Siempre voy inventando. La idea es que cuando operes, obviamente cuando vos operes,
no te bases en una flechita, como decía en el video del fin de semana, ¿no? En el video del fin de semana yo puse indicadores que los creé yo, ¿no? Son customizados, los hice yo, pero no porque sale una flecha me voy a meter en compra o venta porque la flecha diga tenés que comprar. No, ni loco. Antes lo hacía, te puede ir bien, pero no sabes si te va bien por suerte o porque hiciste un análisis perfecto o bastante aceptable, ¿no? Entonces, preferible caerte en la derrota por un análisis y no por una flechita, ¿no? Entonces, esa es la idea. Igual, estos indicadores que están de fondo tienen que ver también, son indicadores que tienen que ver con el pasado, con temporalidades mayores, menores, y también lo vamos a estar viendo en otra estrategia que quiero traerles. Mira, justo lo tengo acá porque lo estaba armando, y siempre voy inventando, ¿no? Al que le sirve, que lo utilice, ¿no? Yo puedo entrar con o sin indicadores, me da lo mismo. Lo que importa es respetar el mercado y seguir, obviamente, lo que es esa viborita. Esta, miren, esta. Esa viborita que es el precio, ¿sí? Y siempre basándote en los dos puntos que día a día les vengo recalcando en la cabeza a todos los Pepe que quiero mucho. Gente, el santo grial, como lo digo en el video anterior, el del fin de semana, el santo grial, ¿sí? Existe, sí, existe, pero es tu cabeza, no la de los demás. Y obviamente una buena gestión, ¿sí? Después, las flechas van y vienen, ¿sí? Aparecen y dejan de aparecer. Por eso, santo grial, ¿lo querés? Bueno, acomoda tu cabeza, ¿sí? Y armate una buena gestión. Respetate a rajatabla, querete, mimate. Yo, mi interior me quiero y me doy besitos, ¿eh? Bien, seguimos. Ah, me acuerdo, en el video del fin de semana pasado, mírenlo por favor. Fíjense que cuando arranco hablando, no sé por qué, empecé hablando quise explicar de que el drawdown no tenía que superar el drawdown entre un 4 y un 5, que en sí es poco, ¿no? Con un 100%, un 4 a 5 está bueno, no pasarte. Y quedó como 4 a 5%, como que quise decir que no tenemos que estar por debajo del 4 al 5, que era el drawdown, ¿no? No lo dije. Y después digo, y tenemos que superar el 10%. Entonces quedó como que tenemos que estar por debajo y tenemos que superar por encima. Una mezcla, pero no pasa nada, ¿no? Se entendió igual, fíjense. Ajustenlo ustedes ahí. Opa, epa, ¿qué pasó acá? A ver. Opa, y me agarró. ¿Qué pasó acá? A ver acá que se veía mejor Cadgen. Acá. Porque vemos... estrategia alta llanta, que en sí no es una estrategia, ¿no? Es una técnica, ¿sí? Eso, es una técnica, no es una estrategia. No es una, se cruza en la media y te metes y la gestión es una técnica que uno utiliza, ¿no? Como jugar al tenis, tenés una técnica, otros tienen otra, ¿no? Es eso. Pero bueno, ahí está, siempre con una choperita Y acá no estamos con alta llanta, ¿eh? Acá estamos viendo rompimientos a favor de, en este momento, de del panqueque, del yen. Vamos a ver si se va para arriba. ¿Qué hacemos? Veremos por ahora. No sé si pasó alguna fundamental o algo que de golpe rompió. A ver, Sony 44. Vamos a ver si viene a visitar este número redondo y lo rompe, ¿sí? Este número no lo vi. Igualmente sabemos que estamos rodeados de números redondos, ¿no? Vamos por llegar ahí al 109.100. Veremos. Opa, hizo un gap alcista. Vamos a ver si rompe hacia abajo o esa misma vela se da vuelta para arriba. Ahí está, a ver, voy a ampliar un poquito. Voy a sacar el rastreador de fondo. Un indicador que armé también para seguir rastrear las tendencias. Bueno. Vamos a ver si realmente el yen hoy se pone las pilas, que estaba fuerte y sigue fuerte, o es un panqueque como le digo siempre, ¿no? Veremos qué pasa hoy, porque si el CAD está débil y el yen está fuerte, ¿qué significa? ¿Que está qué? ¿Está cayendo o no? Cayendo. Vas a bailar. Vos sabés que no sé qué toqué y veo todo chiquito. Todo chiquito, ¿eh? No puedo leer los mensajes. A ver si lo amplío. Vamos a ver si puedo ampliar lo que pasa, ¿no? Che. Bueno, me avisan si
Voy a dejar la gráfica un poquito. Quiero ampliar los mensajes porque no los alcanzo a leer. Un microscopio necesito. A ver. Bueno. Acá algo leo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Leía cualquier cosa, ¿viste? Fabián, el amigo dice, solo, vos sabés que no leo, solo cazando a un amigo el Nasdaq 100. Sabemos que te gusta la tecnología, ¿te gusta el Windows o no? Este año lo voy a cerrar con puro Nasdaq al 100. Muy bien, al 100, excelente. Te felicito, metele, aprendela bien y después algunos tips que tengas los compartís acá si tenés ganas, estaría bueno, Federico me pone, ¿con esto se puede llegar a Wall Street algún día? No sé a qué te referís con esto, con esto que hacemos. Y si querés viajar, operá desde allá. Yo opero desde acá, me da lo mismo. Bien, vamos a achicar un poquito acá. Y dice... Bueno, parece que... Como si fuera la última noche. A bailar. Como si fuera la última noche. Llegó al número redondo. A bailar. Como si nadie te estuviera viendo. A bailar. Bueno. Porque no hay otro. ¿De qué parte son, chicos? ¿Hay alguno que sea de acá de mi país? ¿A que no adivinan de dónde somos nosotros? Hay un amigo de Ecuador, ¿sí? Que le gusta el mate, me dijo, le encanta el mate. No, no te gusta el mate, ¿no? ¿Gusta mate o no gusta mate? Mirá, escucha, niños de pantalla, bienvenidos al mercado. Tremendo, ¿no? Así que está con nosotros Ciro ahí, Bueno, a ver cómo va el oro acá tirando. ¿Dónde está acá el muchacho? Acá, ¿este cuál es? Este no, te lo dejamos. ¿Qué es esto? Bueno. Sigue. Bueno, a ver cómo va el CAD. Pareciera que está tomando fuerza. Veremos si realmente el CAD vuelve a debilitarse o si decide, ¿no? Pareciera ahí en un minutito como que quiere levantar. Veremos qué pasa. A ver acá en tendencias. No lo tengo acá, bravo. Me falta, che. Pero esto, ¿lo tengo puesto o no? Ahí está, el yen, ¿lo ven? Es el yen el problema, el panqueque. Como les digo, buena compra puede ser, ¿sí? Por ejemplo, cuando dijimos hoy tempranito